Javier era un repartidor veterano que trabajaba para una conocida empresa de entregas nocturnas. Con el aumento de pedidos durante la pandemia, había pasado más noches de lo habitual entregando paquetes en áreas remotas y suburbanas. La paga extra valía la pena, aunque últimamente sentía que algo extraño le seguía cada vez que trabajaba hasta tarde. Una noche particularmente fría, Javier recibió una orden que lo llevaría a las afueras de la ciudad. La dirección era de una antigua finca conocida como la Hacienda del Encanto. La propiedad tenía una reputación siniestra entre los locales. Se decía que estaba embrujada por los espíritus de una familia que había muerto en circunstancias misteriosas hace décadas. El viaje hacia la hacienda fue largo y solitario. A medida que se alejaba de la ciudad, las luces de las calles se volvieron escasas y las carreteras más oscuras. Mientras conducía, Javier sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero se convenció de que solo era la temperatura bajando. Encendió la radio para distraerse, pero solo captaba estática y viejas melodías inquietantes. Finalmente, llegó a un camino de tierra que conducía a la hacienda. Los árboles se cerraban sobre el camino, formando un túnel oscuro que apenas dejaba pasar la luz de la luna. Las ramas arañaban los costados de su furgoneta como si quisieran detenerlo. Cuando llegó a la hacienda, la visión fue impresionante y aterradora. La estructura antigua estaba envuelta en sombras, con ventanas rotas y la pintura desmoronándose. Una cerca de hierro forjado, oxidada y cubierta de hiedra, rodeaba la propiedad. Javier se estacionó frente a la puerta principal, una gran estructura de madera que parecía haber resistido el paso del tiempo de manera inquietante. Salió del vehículo con el paquete en mano y una linterna, ya que las luces de la entrada estaban apagadas. Mientras se acercaba a la puerta, notó un letrero antiguo que decía la Hacienda del Encanto en letras góticas. La atmósfera era pesada, y el silencio solo era roto por el viento susurrando entre los árboles. Al llegar a la puerta principal, Javier golpeó la madera, pero no obtuvo respuesta. Revisó las instrucciones y vio que debía dejar el paquete en el porche. Al colocarlo, la puerta crujió y se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro que parecía invitarlo a entrar. Contra su mejor juicio, decidió echar un vistazo, impulsado por una mezcla de curiosidad y una sensación inexplicable de deber. El interior de la hacienda estaba cubierto de polvo y telas de araña. Los muebles antiguos y las decoraciones de época daban la impresión de que el tiempo se había detenido. Al iluminar con su linterna, Javier notó retratos familiares colgados en las paredes, todos con expresiones severas y ojos que parecían seguirlo. Avanzó con cautela, explorando las habitaciones. En una sala, encontró un antiguo piano cubierto por una sábana blanca. La curiosidad lo llevó a descubrir una vieja partitura abierta sobre el piano, con notas de una melodía que parecía tristemente familiar. Justo cuando iba a cerrar la tapa, escuchó un sonido, una nota de piano, tocada suavemente, resonó en la habitación. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Decidió que ya había explorado suficiente y se dirigió de vuelta a la puerta. Sin embargo, al intentar regresar, notó que el pasillo por el que había venido parecía más largo y oscuro. Aceleró el paso, pero las sombras parecían cerrarse a su alrededor. De repente, una puerta a su derecha se abrió lentamente, revelando una pequeña habitación con una luz parpadeante. En el centro de la habitación, sobre una mesa, había un libro antiguo. La portada era de cuero oscuro y no tenía título. Javier sintió una fuerte atracción hacia el libro y, contra su mejor juicio, lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos y escrituras en un idioma desconocido. A medida que avanzaba en la lectura, sintió una presencia en la habitación. Levantó la vista y vio una figura en la esquina, una mujer vestida con un antiguo vestido de luto, con el rostro pálido y ojos oscuros que lo miraban fijamente. Javier retrocedió rápidamente, dejando caer el libro. La figura comenzó a moverse hacia él, flotando ligeramente sobre el suelo. El miedo lo paralizó por un momento, pero luego corrió hacia la puerta principal con todas sus fuerzas. Mientras corría, podía escuchar susurros y risas detrás de él, como si las paredes mismas estuvieran vivas y disfrutaran de su miedo.
Al llegar a la puerta principal, la empujó con fuerza y salió al porche, respirando pesadamente. Corrió hacia su furgoneta y arrancó el motor, dejando atrás la hacienda a toda velocidad. De vuelta en la seguridad de su hogar, Javier intentó olvidar lo sucedido. Sin embargo, las pesadillas comenzaron a perseguirlo cada noche. En sus sueños, veía la figura de la mujer y escuchaba los susurros de la hacienda. Decidió investigar y descubrió que la hacienda del Encanto había sido el hogar de una familia adinerada que desapareció misteriosamente hace más de un siglo. Las leyendas hablaban de rituales oscuros y maldiciones que habían condenado a los habitantes a vagar como espíritus atrapados. Javier nunca volvió a hacer entregas nocturnas y renunció a su trabajo poco después. La experiencia lo marcó profundamente, y aunque trató de seguir adelante, los recuerdos de la hacienda y los terrores que encontró allí nunca lo abandonaron por completo. Marcos era un joven repartidor que había estado trabajando para una empresa de entregas durante poco más de un año. La mayoría de sus turnos eran durante el día, pero de vez en cuando aceptaba turnos nocturnos por el pago adicional. Una noche, justo antes de terminar su turno, recibió un pedido urgente con instrucciones detalladas para una entrega en una zona rural a las afueras de la ciudad. La dirección era un lugar que nunca había visitado antes, la Casa de los Sauces. Marcos subió a su camioneta, ajustó el GPS y se dirigió hacia la dirección indicada. Mientras se alejaba de la ciudad, las calles se volvieron menos transitadas y más oscuras. Pasó por pequeños pueblos, carreteras sinuosas y puentes estrechos. El paisaje se volvió cada vez más desolado, con árboles altos y espesos que bordeaban la carretera, creando sombras inquietantes bajo la luz de la luna. Cuando finalmente llegó a la dirección, se encontró frente a un camino de tierra que conducía a una vieja casa de campo, rodeada por enormes sauces llorones. La casa parecía estar abandonada, con ventanas rotas y la pintura descolorida. Marcos dudó por un momento, pero decidió cumplir con su trabajo y entregar el paquete. Al estacionar su camioneta, notó que el ambiente era extrañamente silencioso. No había sonidos de animales nocturnos ni el crujido de ramas bajo el viento. Solo el sonido de sus propios pasos sobre la grava rompía el silencio mientras se acercaba a la puerta principal. Tocó la puerta, pero no hubo respuesta. Dejó el paquete en el porche y se dio la vuelta para regresar a su vehículo. Sin embargo, una voz suave y quebradiza lo detuvo. ¿Quién está ahí?, preguntó una anciana desde la oscuridad de la casa. Marcos se giró y vio a una mujer mayor, encorvada y vestida con ropas antiguas, parada en el umbral. Le explicó que tenía un paquete para ella. La anciana sonrió débilmente y lo invitó a entrar para firmar el recibo. Aunque se sintió incómodo, Marcos decidió seguirla. El interior de la casa era aún más espeluznante. Estaba lleno de muebles antiguos, cubiertos de polvo y telarañas. Las paredes estaban adornadas con retratos familiares que parecían observarlo con ojos oscuros y penetrantes. La anciana le indicó una mesa en el salón donde podía dejar el recibo. Mientras firmaba, la anciana comenzó a hablarle sobre la casa y su historia. Le contó que había vivido allí toda su vida, pero que la casa estaba maldita. Según ella, una tragedia había ocurrido años atrás cuando toda su familia murió en un incendio, dejando solo a ella como sobreviviente. Desde entonces, la casa había sido visitada por espíritus inquietos. De repente, las luces comenzaron a parpadear y se escuchó un ruido fuerte proveniente del piso superior. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La anciana se volvió hacia él con una expresión de pánico. «Ellos están aquí», murmuró con voz temblorosa. Antes de que pudiera reaccionar, vio una sombra moverse rápidamente por el pasillo. Decidió que era hora de irse y se dirigió hacia la puerta. Justo cuando iba a salir, la puerta se cerró de golpe frente a él. Los susurros y risas comenzaron a llenar la casa, y las sombras parecían moverse a su alrededor. Marcos corrió hacia la ventana más cercana e intentó abrirla, pero estaba sellada. Desesperado, volvió al salón para buscar otra salida. En ese momento, vio a la anciana rodeada de figuras espectrales, que parecían emerger de las paredes mismas. Sus ojos eran vacíos y sus cuerpos translúcidos.
Reuniendo todo su coraje, Marcos corrió hacia la cocina y encontró una puerta trasera. Salió al jardín trasero y corrió hacia su camioneta, sin mirar atrás. Al encender el motor, miró brevemente hacia la casa y vio a la anciana parada en el porche, observándolo con una expresión triste y resignada. Condujo a toda velocidad por el camino de tierra, sin detenerse hasta llegar a una carretera principal. Respiraba pesadamente y su corazón latía con fuerza. No podía creer lo que acababa de experimentar. Marcos nunca volvió a aceptar entregas nocturnas y renunció a su trabajo poco después. La experiencia lo dejó profundamente marcado. Intentó investigar más sobre la Casa de los Sauces y descubrió que, efectivamente, había sido el sitio de un trágico incendio que mató a toda una familia hace más de 50 años. Sin embargo, la anciana que encontró no estaba entre los sobrevivientes, todos los miembros de la familia habían muerto en el incendio. Desde entonces, Marcos evita las áreas rurales y siempre se asegura de terminar su trabajo antes del anochecer. La experiencia en la Casa de los Sauces lo persigue en sus sueños, donde las sombras y los susurros nunca lo dejan en paz. Eduardo era un joven repartidor que recientemente había comenzado a trabajar para una empresa de entregas locales. Le asignaban principalmente entregas nocturnas, ya que no le importaba la soledad de las calles oscuras y disfrutaba del silencio que traía consigo la noche. Una noche, recibió un encargo especial para entregar un paquete en una zona rural conocida por sus densas nieblas nocturnas y su ambiente misterioso. Eduardo subió a su furgoneta y siguió las instrucciones del GPS hacia la dirección proporcionada. A medida que se alejaba de la ciudad, las luces de las calles se desvanecían y la niebla comenzaba a envolver la carretera. Las luces de su furgoneta apenas podían atravesar la espesa cortina de niebla, creando una sensación de aislamiento y desorientación. Después de un largo viaje por carreteras sinuosas y estrechas, Eduardo llegó finalmente a la dirección indicada. Se encontraba frente a una antigua casa de campo, rodeada por campos cubiertos de niebla que parecían moverse como serpientes entre la hierba alta. La casa estaba iluminada débilmente por una luz amarilla que parpadeaba en la entrada. Eduardo bajó del vehículo con el paquete en mano y avanzó hacia la casa. Cada paso parecía resonar en el silencio de la noche, acompañado solo por el suave murmullo de la brisa entre los árboles. Al acercarse a la puerta, notó que estaba ligeramente entreabierta, como si alguien lo estuviera esperando. Con una mezcla de curiosidad y precaución, Eduardo llamó a la puerta. No hubo respuesta. Decidió entrar lentamente, sintiendo como el frío de la niebla se filtraba por su ropa. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar su propio latido en los oídos. Una vez dentro, Eduardo se encontró en un pasillo oscuro y angosto. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas y pinturas descoloridas que representaban paisajes sombríos y rostros desconocidos. Avanzó lentamente, iluminando su camino con una linterna, hasta llegar a una sala de estar desordenada. En el centro de la sala, había una mesa cubierta por un mantel polvoriento y varias sillas de madera gastada. El ambiente era opresivo, como si estuviera invadiendo la privacidad de alguien que ya no estaba allí. Colocó el paquete en la mesa y buscó algo con que escribir para dejar una nota de entrega. Mientras buscaba un bolígrafo en su bolsillo, escuchó un susurro distante que parecía provenir de las paredes mismas. Levantó la mirada y vio sombras moviéndose en las esquinas de la habitación, como si algo o alguien estuviera observándolo desde la penumbra. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras luchaba contra la sensación de ser observado. Decidió terminar rápido y salir de allí. Sin embargo, cuando intentó abrir la puerta para irse, encontró que estaba atrancada. Trató de forzarla, pero no cedió. El susurro se hizo más fuerte y comenzó a escuchar voces indistintas que le susurraban al oído. Cada vez se sentía más atrapado por la atmósfera opresiva de la casa. En un momento de desesperación, corrió hacia una ventana lateral y la rompió con una silla cercana. Salió al jardín trasero y corrió hacia su furgoneta, sin mirar atrás. El aire fresco de la noche y la niebla helada le golpearon la cara mientras se alejaba rápidamente de la casa de campo.
Al llegar a una gasolinera cercana, se detuvo para recuperar el aliento y revisar el estado del paquete. Todo parecía en orden, pero su mente aún estaba turbada por lo que había experimentado. Decidió no mencionar nada a su jefe y simplemente entregó el paquete al cliente al día siguiente, evitando el área rural desde entonces. Desde aquella noche, Eduardo evitó las entregas nocturnas y se aseguró de no aceptar encargos en áreas rurales desconocidas. A pesar de sus esfuerzos por olvidar, los susurros y la sensación de ser observado lo persiguieron durante mucho tiempo. Nunca pudo explicar lo que había experimentado en la casa de campo, pero estaba seguro de una cosa: había algo más en ese lugar que la simple niebla y el silencio de la noche. Ana era una repartidora dedicada que trabajaba para una popular aplicación de entregas. Aceptaba turnos nocturnos para ganar un dinero extra, y a menudo disfrutaba de la tranquilidad de las calles desiertas. Una noche, recibió una orden inusual que le llamó la atención: un pedido de una pequeña tienda de antigüedades ubicada en las afueras de la ciudad. La dirección era un lugar que nunca había visitado antes, conocido como el Rincón del Coleccionista. La tienda estaba situada en una parte remota de la ciudad, rodeada de bosques y caminos poco transitados. Ana siguió las indicaciones del GPS mientras conducía por carreteras estrechas y oscuras. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía cada vez más inquietante, con árboles altos y retorcidos que parecían observarla desde la penumbra. Finalmente, llegó a su destino. La tienda de antigüedades era un edificio antiguo y deteriorado, con un letrero que apenas se leía bajo la luz tenue de una farola parpadeante. Ana estacionó su vehículo y se acercó a la entrada, notando que la puerta estaba entreabierta. Ana empujó la puerta y entró a la tienda. El interior estaba lleno de estantes abarrotados de objetos antiguos y polvorientos: relojes de péndulo, cuadros envejecidos, muñecas de porcelana y otros artefactos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y antigüedad. Mientras buscaba al dueño de la tienda, escuchó un suave tintineo proveniente de la parte trasera. Siguió el sonido hasta llegar a un mostrador donde un anciano de aspecto frágil la observaba con una sonrisa amable. El hombre, que se presentó como don Alberto, le pidió que entregara un paquete a una dirección cercana, diciendo que era una entrega especial para un cliente habitual. Ana aceptó la tarea y se dirigió hacia la dirección proporcionada. La casa estaba a solo unos minutos de la tienda, pero el camino estaba cubierto por una densa niebla que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Al llegar, se encontró frente a una mansión antigua y sombría, rodeada de un jardín descuidado y enredaderas que cubrían las paredes. Salió del vehículo y se acercó a la entrada principal con el paquete en mano. Justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, ésta se abrió lentamente, revelando un amplio vestíbulo iluminado por candelabros antiguos. Una mujer alta y elegante, con un vestido de época, apareció en el umbral y la invitó a entrar. La mujer, que se presentó como la señora Valentina, vio a Ana a través de la mansión, explicando que el paquete contenía un objeto muy valioso que había estado esperando durante mucho tiempo. Mientras caminaban por los pasillos oscuros y decorados con tapices antiguos, Ana notó que los retratos colgados en las paredes parecían observarla con una intensidad inquietante. Llegaron a una sala de estar lujosamente amueblada, donde la señora Valentina le pidió a Ana que dejara el paquete sobre una mesa de mármol. Ana lo hizo y, al girarse para irse, notó algo extraño: el reloj de péndulo en la esquina de la sala se detuvo de repente, y el ambiente se volvió frío y silencioso. De repente, escuchó un murmullo distante que parecía provenir de las paredes mismas. La señora Valentina la observaba con una mirada fija y penetrante. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda y decidió que era hora de irse. Sin embargo, cuando intentó salir de la sala, la puerta se cerró de golpe, atrapándola dentro. Las luces comenzaron a parpadear y los murmullos se hicieron más fuertes, transformándose en voces que parecían venir de todas direcciones. Desesperada, Ana trató de abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. La señora Valentina se quedó inmóvil, observándola sin decir una palabra. En un momento de pánico, Ana corrió hacia una ventana y la rompió con una silla cercana.
saltó al jardín trasero y corrió hacia su vehículo, sin mirar atrás. La niebla era densa y el camino estaba cubierto de ramas y hojas caídas, pero siguió corriendo hasta que llegó a su furgoneta. Con las manos temblorosas, arrancó el motor y se alejó rápidamente de la mansión. Al mirar brevemente por el espejo retrovisor, vio la figura de la señora Valentina parada en el porche, observándola con una expresión sombría y distante. Ana nunca volvió a la tienda de antigüedades ni a la mansión. Intentó olvidar lo sucedido, pero las imágenes de esa noche la persiguieron durante mucho tiempo. La experiencia la dejó marcada, y desde entonces evitó las entregas nocturnas y cualquier encargo que la llevara a lugares remotos. Investigó un poco sobre la mansión y descubrió que había pertenecido a una familia rica que desapareció misteriosamente hace más de 100 años. Según las leyendas locales, la casa estaba embrujada por los espíritus de sus antiguos habitantes, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Ana decidió cambiar de trabajo y se mudó a una nueva ciudad, pero los recuerdos de la entrega en la niebla nunca la abandonaron. A veces, en las noches más oscuras, aún podía escuchar los murmullos y sentir la mirada penetrante de la señora Valentina, recordándole que hay lugares a los que nunca debería haber ido. Juan era un repartidor experimentado que había trabajado en varias empresas de entregas a lo largo de los años. No le asustaba hacer entregas nocturnas ni en lugares remotos, de hecho, disfrutaba de la tranquilidad que a menudo acompañaba a esos encargos. Una noche, recibió un pedido especial para entregar un paquete en una mansión a las afueras de la ciudad, conocida como la Casa de las Muñecas. Juan subió a su furgoneta y se dirigió hacia la dirección proporcionada por el GPS. A medida que se alejaba de la ciudad, las calles se volvían más estrechas y menos iluminadas. Pronto, se encontró conduciendo por un camino sinuoso rodeado de árboles altos y oscuros que parecían susurrar entre sí con cada ráfaga de viento. Después de un largo viaje, llegó a la dirección indicada. La mansión estaba situada en lo alto de una colina, rodeada por un jardín descuidado y enredaderas que trepaban por las paredes de piedra. La luna apenas iluminaba el paisaje, creando sombras que se movían inquietantemente. Juan aparcó su furgoneta y se acercó a la entrada principal de la mansión. La puerta estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con el viento nocturno. Una luz tenue provenía del interior, invitándolo a entrar. Aunque sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda, decidió seguir adelante y entregar el paquete. Empujó la puerta y entró en un vestíbulo grande y oscuro. El suelo de mármol estaba cubierto de polvo y las paredes estaban adornadas con retratos de personas con miradas inexpresivas. Juan avanzó lentamente, iluminando su camino con una linterna, hasta llegar a un salón donde encontró una mesa grande y varias sillas de madera tallada. Justo cuando estaba a punto de dejar el paquete sobre la mesa, una voz suave lo detuvo. «Bienvenido, Juan», dijo una mujer desde una esquina oscura de la habitación. Juan se giró y vio a una mujer alta y delgada vestida con un traje antiguo, sosteniendo una muñeca de porcelana en sus manos. La mujer se presentó como la señora Montenegro, la propietaria de la mansión. Explicó que el paquete contenía una muñeca muy especial que había estado esperando durante mucho tiempo. Juan se sintió incómodo por la atmósfera opresiva que parecía envolver la casa, pero decidió seguir con la entrega. Mientras Juan completaba el papeleo, la señora Montenegro comenzó a hablar sobre la historia de la mansión. Le contó que la casa había sido construida en el siglo XIX por un fabricante de muñecas famoso por sus creaciones realistas y perturbadoras. Según la leyenda, las muñecas que salían de su taller estaban imbuidas de una especie de magia oscura. De repente, las luces empezaron a parpadear y se escuchó un ruido proveniente del piso superior. Juan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La señora Montenegro parecía nerviosa y le pidió que la siguiera. Subieron por una escalera de caracol hasta llegar a un pasillo lleno de puertas cerradas. En uno de los cuartos, la señora Montenegro abrió la puerta y reveló una habitación llena de estanterías repletas de muñecas de porcelana. Cada una tenía una expresión única y perturbadora, como si estuvieran observando con ojos vivos y expectantes. La señora Montenegro señaló una muñeca en particular, que parecía emanar una aura oscura.
Justo cuando Juan estaba a punto de hacer una pregunta, la muñeca se movió ligeramente por sí sola. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Juan mientras observaba horrorizado. La señora Montenegro le explicó que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña que había muerto en circunstancias misteriosas en la casa hace décadas. Sin esperar más, Juan dejó el paquete en la habitación y comenzó a retroceder lentamente. La señora Montenegro lo miraba con una sonrisa inquietante y dijo: «Gracias por tu entrega, Juan. Espero que tengas un buen camino de vuelta». Juan se dio la vuelta y corrió por las escaleras, saliendo de la mansión con la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Juan nunca volvió a aceptar entregas en esa área y evitó hablar sobre lo que había experimentado en la casa de las muñecas. A pesar de que intentó olvidar la noche espeluznante, las imágenes de las muñecas y la mirada penetrante de la señora Montenegro lo persiguieron en sueños durante mucho tiempo después. Desde entonces, se aseguró de no involucrarse en entregas que pudieran llevarlo a lugares con historias tan inquietantes. La experiencia en la casa de las muñecas lo dejó marcado, recordándole que hay secretos y presencias en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Sofía era una joven repartidora que se había acostumbrado a trabajar en turnos nocturnos para una empresa de entregas. A pesar de las advertencias de sus compañeros sobre ciertos lugares en la ciudad, ella nunca se dejaba intimidar por el misterio o la oscuridad. Una noche, recibió un encargo especial para entregar un paquete en una casa abandonada en las afueras del área urbana. Sofía aceptó el encargo sin pensarlo dos veces y se dirigió hacia la dirección proporcionada por el GPS. El camino hacia la casa abandonada era largo y poco transitado, rodeado de árboles retorcidos y silenciosos que parecían susurrar secretos antiguos. La luna llena brillaba en el cielo, arrojando sombras alargadas sobre el paisaje desolado. Cuando llegó a su destino, se encontró frente a una vieja mansión de piedra cubierta de hiedra y con ventanas rotas que parecían ojos vacíos mirando hacia el vacío. La atmósfera era pesada y opresiva, pero Sofía decidió seguir adelante con su entrega. Sofía se acercó a la puerta principal, que estaba entreabierta y crujía con cada ráfaga de viento. Una débil luz provenía del interior, invitándola a entrar. A pesar de sentir un nudo en el estómago, empujó la puerta y entró con cautela en el vestíbulo polvoriento y oscuro. El aire estaba cargado de humedad y olor a moho. Avanzó lentamente por el pasillo principal, con la linterna iluminando su camino. Las sombras parecían danzar a su alrededor, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de sus propios pasos. Finalmente, llegó a una sala donde encontró una mesa cubierta de polvo y telarañas, lista para dejar el paquete. Justo cuando Sofía colocaba el paquete sobre la mesa, escuchó un susurro distante que parecía emanar de las paredes mismas. Levantó la mirada y vio sombras moviéndose en las esquinas de la habitación, como si algo o alguien estuviera observándola desde la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda mientras luchaba contra la sensación de ser observada. Decidió terminar rápido y salir de allí. Sin embargo, cuando intentó girarse para irse, se encontró con que la puerta estaba cerrada con llave. Trató de abrir la ventana más cercana, pero estaba atascada. El susurro se hizo más fuerte y comenzó a escuchar voces indistintas que le susurraban al oído, llenándola de temor y confusión. En un acto de desesperación, Sofía corrió hacia las escaleras y subió al piso superior, buscando una salida. La casa parecía laberíntica y cada puerta que intentaba estaba cerrada. Finalmente, encontró una ventana abierta en un dormitorio abandonado y se lanzó afuera, cayendo sobre el césped húmedo y respirando el aire fresco de la noche con alivio. Sin mirar atrás, corrió hacia su furgoneta y se alejó rápidamente de la casa abandonada. Su corazón latía con fuerza y su mente estaba llena de preguntas sin respuestas sobre lo que había experimentado. Decidió no mencionar nada a su jefe y entregó el paquete al cliente al día siguiente, evitando cualquier conversación sobre el lugar. Desde esa noche, Sofía evitó aceptar encargos en áreas abandonadas o remotas. A pesar de sus intentos por olvidar, los susurros y la sensación de ser observada la persiguieron durante mucho tiempo. Nunca pudo explicar lo que había vivido en esa casa abandonada,
pero estaba segura de una cosa: había algo más en ese lugar que el simple abandono y el silencio de la noche. Pedro era un repartidor experimentado que prefería los turnos nocturnos para evitar el tráfico y disfrutar de la tranquilidad de las calles vacías. Una noche, recibió un pedido inusual para entregar un paquete en una casa aislada en medio de un denso bosque a las afueras de la ciudad. La dirección era una serie de coordenadas GPS que lo llevarían a un lugar desconocido y misterioso. Intrigado por el encargo, Pedro subió a su furgoneta y siguió las coordenadas que le indicaba el GPS. El camino lo llevó por carreteras estrechas y sinuosas, rodeadas por árboles altos y oscuros que parecían susurrar entre ellos con el viento. La luna brillaba débilmente entre las ramas, creando sombras fantasmales que se movían con cada movimiento de las hojas. Después de un largo trayecto, Pedro llegó al final del camino y se encontró frente a una vieja casa de madera rodeada por un claro en el bosque. La casa estaba oscura y silenciosa, con ventanas rotas y una puerta principal entreabierta que crujía con cada ráfaga de viento. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió seguir adelante con su entrega. Pedro aparcó la furgoneta y se acercó a la casa con el paquete en mano. Entró en el vestíbulo oscuro, iluminando su camino con una linterna. El aire estaba cargado de humedad y olor a musgo, haciendo que cada paso resonara en el silencio inquietante de la casa. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si el lugar estuviera vivo con una presencia antigua y desconocida. Avanzó con precaución por los pasillos polvorientos hasta llegar a una sala donde encontró una mesa cubierta de telarañas y muebles cubiertos de sábanas blancas. Dejó el paquete con cuidado y se preparó para salir rápidamente. Sin embargo, justo cuando se estaba dando la vuelta, escuchó un susurro tenue que parecía venir de la planta superior de la casa. Intrigado y temeroso al mismo tiempo, Pedro decidió investigar el origen del susurro. Subió por una escalera crujiente hasta llegar a un pasillo oscuro con varias puertas cerradas. El susurro se hizo más fuerte a medida que se acercaba a una puerta al final del pasillo, cubierta con marcas de años de abandono. Con el corazón latiendo con fuerza, Pedro abrió la puerta lentamente y entró en lo que parecía ser un dormitorio olvidado. La habitación estaba llena de muebles cubiertos de polvo y sombras danzantes que jugaban en las paredes. En el centro de la habitación, vio una figura encorvada sobre una cama vieja, susurrando palabras incomprensibles en un tono monótono y perturbador. Pedro se congeló en su lugar, incapaz de moverse o hablar mientras la figura continuaba susurrando en la oscuridad. De repente, la figura se giró lentamente hacia él, revelando un rostro pálido y demacrado que parecía haber visto siglos de soledad. Los ojos del ser brillaban débilmente en la penumbra, fijos en Pedro con una intensidad que helaba la sangre. Sin pensarlo dos veces, Pedro retrocedió y corrió hacia la puerta. La figura comenzó a moverse detrás de él con pasos pesados y lentos, emitiendo un gemido lastimero que resonaba en los pasillos vacíos. Pedro logró salir de la casa y corrió hacia su furgoneta, sintiendo el alivio de la luna que brillaba débilmente sobre él. Pedro nunca habló con nadie sobre lo que había visto en la casa del bosque. Evitó aceptar encargos que lo llevaran a áreas remotas o abandonadas, temiendo encontrarse nuevamente con presencias inexplicables. La experiencia lo dejó marcado, recordándole que hay lugares en este mundo donde la oscuridad y lo desconocido acechan en cada sombra. Desde entonces, Pedro cambió de trabajo y se mudó a una nueva ciudad, pero los recuerdos de esa noche en el bosque lo persiguen en sus sueños. A veces, en las noches más oscuras, todavía puede escuchar el susurro tenue y sentir la mirada penetrante de aquella figura solitaria en la oscuridad de la casa abandonada. Era una noche lluviosa cuando Carla, una repartidora novata, recibió su último encargo del día. La lluvia caía torrencialmente y las calles estaban desiertas, cubiertas por una densa niebla que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Carla estaba ansiosa por terminar su turno y volver a casa, pero un pedido de último minuto cambió sus planes. El encargo era para una dirección que no le resultaba familiar, una pequeña cabaña en un área rural al otro lado de la ciudad. Sin embargo, Carla decidió aceptarlo, pensando que podría terminar rápido y regresar a casa antes de la medianoche. Introdujo la dirección en el GPS y comenzó su viaje a través de la tormenta.
A medida que se alejaba del centro de la ciudad, las luces de las calles se volvieron más escasas y la oscuridad envolvió el camino. El ruido constante de la lluvia y los truenos distantes creaban una atmósfera inquietante. Carla mantuvo la vista fija en la carretera, tratando de ignorar el creciente sentimiento de inquietud que se apoderaba de ella. Después de conducir durante casi una hora, llegó a un camino de tierra que se adentraba en un bosque oscuro. El GPS indicó que debía seguir adelante. Carla tomó un respiro profundo y continuó, con las luces de la furgoneta proyectando sombras inquietantes en los árboles que parecían retorcerse y moverse con vida propia. Finalmente, la cabaña apareció ante ella, una estructura pequeña y envejecida que parecía haber sido abandonada hace mucho tiempo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la puerta principal estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con el viento. Carla apagó el motor de la furgoneta y se quedó un momento escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo antes de salir al frío de la noche. Se puso la capucha de su abrigo y se acercó a la cabaña, llevando el paquete consigo. A medida que se acercaba, sintió una presencia extraña, como si algo la estuviera observando desde las sombras del bosque. Ignorando sus miedos, decidió terminar la entrega rápidamente. Carla empujó la puerta y entró en la cabaña, encontrándose en una sala pequeña y desordenada. El aire estaba rancio y el suelo cubierto de hojas secas. Colocó el paquete sobre una mesa polvorienta y, cuando estaba a punto de girarse para salir, escuchó un leve murmullo que parecía provenir de una habitación adyacente. El corazón de Carla comenzó a latir con fuerza mientras se acercaba a la puerta de donde provenía el murmullo. Con cada paso, el susurro se hacía más claro, pero las palabras eran incomprensibles. Finalmente, abrió la puerta y se encontró en un dormitorio destartalado, con una figura encorvada en una esquina, murmurando en voz baja. La figura levantó lentamente la cabeza y Carla vio el rostro de una mujer anciana con ojos vidriosos y una sonrisa perturbadora. La anciana dejó de murmurar y dijo en un tono suave y siniestro, «¿Has traído el paquete, finalmente?» Carla retrocedió, pero la puerta detrás de ella se cerró de golpe. Sin entender lo que estaba ocurriendo, Carla trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. La anciana se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia ella. Sus movimientos eran lentos pero determinados. Carla sintió un pánico creciente y, en un último intento desesperado, corrió hacia la ventana y la rompió con un candelabro viejo que encontró en una mesa cercana. Saltó por la ventana rota, cayendo en el barro frío y mojado fuera de la cabaña. Se levantó rápidamente, ignorando el dolor de los cortes en sus manos y rodillas, y corrió hacia su furgoneta. La tormenta arreciaba, pero Carla logró encender el motor y se alejó rápidamente del lugar, sintiendo la mirada penetrante de la anciana en su espalda. Carla nunca regresó a esa área y evitó aceptar encargos en zonas rurales. La experiencia la dejó marcada y decidió cambiar de trabajo poco después, incapaz de sacudirse el recuerdo de aquella noche. A veces, en sus pesadillas, volvía a escuchar el susurro de la anciana y sentía la opresiva presencia de la cabaña en el bosque. Desde entonces, Carla contó su historia a pocos amigos cercanos, siempre con la esperanza de que el olvido la liberara del miedo que la seguía desde aquella noche lluviosa en el bosque. Marcos era un repartidor conocido por su valentía y su disposición a aceptar encargos en lugares poco convencionales. Una noche, recibió un pedido urgente para entregar un paquete en un antiguo edificio abandonado en el centro de la ciudad. Aunque sus compañeros le advirtieron sobre la historia oscura del lugar, Marcos no se dejó intimidar y decidió enfrentar el desafío. El edificio era una estructura imponente de varios pisos, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. Estaba rodeado por una atmósfera de abandono y decadencia que lo hacía destacar entre los edificios circundantes. Marcos estacionó su furgoneta frente a la entrada principal, donde la oscuridad de la noche parecía engullir la luz de las farolas cercanas. Con paso firme, Marcos ingresó al edificio cargando el paquete en una mano y una linterna en la otra. El aire dentro del edificio era frío y húmedo, con un olor a humedad y polvo que se colaba por las grietas en las paredes. Las escaleras crujían bajo sus pies mientras ascendía por los primeros pisos en busca de la ubicación de entrega. Al llegar al tercer piso,
Marcos encontró la puerta indicada. Golpeó con los nudillos y esperó. Después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente revelando a un hombre mayor, con una mirada intensa y un aire de misterio. El hombre tomó el paquete sin decir una palabra y cerró la puerta rápidamente, dejando a Marcos solo en el pasillo oscuro. Marcos decidió darse la vuelta y regresar por donde había venido, pero notó que algo había cambiado. El aire se volvió más denso y frío, y comenzó a escuchar susurros apenas audibles que parecían provenir de las sombras. La linterna tembló en su mano mientras avanzaba por el pasillo, sintiendo una presencia que lo observaba desde las sombras. De repente, Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando una figura oscura emergió de una puerta lateral. Era alta y delgada, con ojos que brillaban débilmente en la penumbra. No pronunció palabra alguna, pero su mirada era suficiente para llenar a Marcos de terror. Trató de retroceder, pero se encontró rodeado por más figuras que se acercaban lentamente desde todas las direcciones. Con el corazón latiendo con fuerza, Marcos dio media vuelta y corrió escaleras abajo, con las figuras ominosas pisándole los talones. Las escaleras crujían bajo su peso mientras descendía rápidamente hacia la salida. Al alcanzar la planta baja, vio la puerta principal iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. Marcos se lanzó hacia la puerta, saliendo al aire fresco de la noche con un suspiro de alivio. Sin mirar atrás, corrió hacia su furgoneta y se alejó a toda velocidad del edificio abandonado, dejando atrás la oscuridad y el terror que lo habían acechado dentro. Las secuelas. Desde esa noche, Marcos evitó mencionar lo sucedido a sus colegas y decidió no aceptar más entregas en lugares abandonados o desconocidos. La experiencia lo dejó con una sensación persistente de que algo maligno habitaba en el edificio, esperando a los desprevenidos como él. A medida que pasaban los días, Marcos intentaba olvidar lo ocurrido, pero el recuerdo de las figuras en la oscuridad y los susurros en la penumbra nunca lo abandonaron por completo.